Capítulo 1. El fuego invisible del poder humano. La historia de la humanidad es la historia de la negociación. No hay imperio, empresa, ni sueño que haya nacido sin el choque de voluntades, sin la danza sutil de la persuasión, sin esa batalla silenciosa entre el deseo propio y la resistencia del otro. Desde los antiguos mercados de Mesopotamia, donde comerciantes cambiaban especias bajo el sol ardiente, hasta las mesas de juntas modernas donde se deciden fortunas en segundos, todo ha estado marcado por un principio eterno: quien domina la palabra, domina el destino. La negociación no es solo un arte de comercio. Es un arte de existencia. Porque cada día, aún sin darnos cuenta, estamos negociando. Con nuestros hijos, cuando buscamos guiar sin imponer. Con nuestra pareja, cuando el amor exige entendimiento y no imposición. Con nuestros colegas, cuando un proyecto necesita más que órdenes, necesita convicción. Pero la negociación más crucial, la más feroz de todas, no ocurre con otros, ocurre dentro de ti. Es el pacto que haces contigo mismo. ¿Te rindes o sigues avanzando? ¿Te vendes barato o luchas por tu verdadero valor? Thomas Edison, cuando buscaba inversores para sus ideas, no estaba vendiendo simplemente un filamento de carbón dentro de un vidrio. Estaba negociando con el mundo entero una nueva forma de vivir, la luz eléctrica. Andrew Carnegie, el magnate del acero, no solo cerraba contratos con banqueros, negociaba con la visión de un futuro en el que los rascacielos tocarían el cielo. Walt Disney, rechazado más de 300 veces por banqueros ciegos a la magia, no buscaba dinero, negociaba con el futuro la entrada de millones de personas a un universo de imaginación. Abraham Lincoln, en la arena política, no solo debatía leyes, negociaba la moral de una nación dividida. ¿Qué tenían todos ellos en común? Una certeza interior que brillaba más fuerte que cualquier resistencia. La negociación empieza en el interior, y la herramienta más poderosa no es un argumento, sino la convicción. Porque si tú no crees en lo que ofreces, si tú no ardes en el fuego de tu visión, ¿cómo esperas encender la fe en los demás? El arte de la persuasión no es manipulación. Es arquitectura invisible. Es como levantar una catedral sin piedra ni mármol, únicamente con la materia prima de las palabras, el tono, la pausa, la mirada. Cada frase es un ladrillo. Cada silencio, un arco de apoyo. Cada gesto, una vitrina que refleja la seguridad de tu espíritu. No importa si vendes una idea, un producto o un sueño, lo que vendes, en el fondo, es confianza. Henry Ford, cuando decidió que el automóvil debía dejar de ser un lujo de aristócratas para convertirse en la herramienta de la clase trabajadora, no convenció al mundo porque tenía una máquina mejor. Convenció porque negoció con la mente colectiva una nueva narrativa. Esto no es un carro, esto es libertad. Y cuando la libertad se convierte en el producto, nadie puede resistirse. Negociar es entrar en la mente del otro, no para invadirla, sino para descubrir el mapa de sus deseos. Detrás de cada objeción hay un miedo. Detrás de cada resistencia, un recuerdo. Y detrás de cada palabra que parece un no, puede esconderse un muéstrame más razones para confiar en ti. El buen negociador no pelea contra el no, lo acaricia hasta transformarlo en tal vez, y luego lo esculpe hasta convertirse en un sí. Pero para llegar a ese punto, primero debes negociar con tus propias sombras. Con el miedo al rechazo, con la ansiedad de no ser suficiente, con la impaciencia que mata los grandes acuerdos antes de nacer. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión antes de tener la oportunidad de negociar la libertad de una nación. 27 años de negociar consigo mismo cada mañana, de decidir no odiar a sus carceleros, de optar por la paciencia frente a la desesperanza. Cuando al fin se sentó a la mesa con quienes habían sido sus enemigos, no negoció desde la rabia, sino desde la visión de un futuro donde ambos lados podrían existir. Ese es el poder supremo de la negociación, no buscar ganar una batalla, sino rediseñar el tablero entero. La negociación no comienza con la voz. Comienza con el silencio. Con escuchar profundamente, con leer los gestos, con sentir lo que no se dice. Andrew Carnegie decía: el hombre que sabe escuchar pronto será rodeado de personas que tienen algo que decir. Porque en el silencio ajeno se revela la verdad que nunca confiesan con palabras. El verdadero maestro de la persuasión no habla para impresionar, habla para resonar.
Imagina por un instante que cada persona es un reino oculto. Sus palabras son las murallas. Sus gestos, las torres de vigilancia. Sus objeciones, los soldados que protegen la entrada. Y tú, como negociador, no llegas con cañones. Llegas con llaves. Cada llave es empatía, respeto, visión, paciencia. Y cuando usas la llave correcta, las puertas del castillo se abren, no porque las hayas derribado, sino porque te han dejado entrar. Y aquí está la paradoja: el mejor negociador no busca ganar, busca que ambos ganen. Porque si la otra parte siente que ha perdido, tarde o temprano saboteará el acuerdo, se arrepentirá, buscará revancha. Pero cuando ambas partes sienten que han avanzado, entonces la negociación deja de ser un contrato y se convierte en una alianza. En la historia de la humanidad, los más grandes no fueron quienes impusieron por la fuerza, sino quienes convencieron por la razón, por el corazón, por la visión compartida. Lincoln, Ford, Disney, Edison, Mandela, Carnegie, todos ellos fueron arquitectos de futuros, usando la negociación como cincel y la persuasión como martillo. Y tú, ahora mismo, estás ante la misma encrucijada. La vida te entregará puertas cerradas, corazones endurecidos, mentes escépticas. No podrás gritar hasta que cedan. No podrás forzar hasta que se rompan. Tendrás que aprender el arte invisible, transformar resistencia en cooperación, transformar desconfianza en fe, transformar indiferencia en compromiso. Negociar es persuadir es inspirar, e inspirar es despertar. El mundo pertenece a los que despiertan pasiones, a los que hacen que los demás digan: quiero ser parte de esto. Y ese, precisamente, será tu entrenamiento en este camino. Este es el inicio de tu viaje. Este es el fuego invisible del poder humano. Capítulo 2. La mente como terreno de batalla. La negociación comienza mucho antes de que estreches una mano, mucho antes de que presentes un argumento, mucho antes de que expongas tu visión ante una mesa llena de miradas escépticas. Comienza en el silencio íntimo de tu propia mente, porque allí es donde se libra la primera batalla, y si pierdes en ese campo invisible, ningún discurso, ningún gesto, ningún contrato te salvará. La mente es un escenario donde se cruzan fuerzas contradictorias: la ambición que quiere expandirse contra el miedo que quiere protegerse, la confianza que quiere avanzar contra la duda que susurra que no eres suficiente, la claridad que ilumina el camino contra la confusión que nubla la vista. Cada pensamiento es un soldado, y el campo de batalla nunca descansa. Y es en esa guerra diaria donde se define la verdadera capacidad de negociar, porque solo quien logra gobernar su mente podrá luego gobernar la percepción de los demás. Muchos creen que la negociación es una técnica, un conjunto de frases bien elaboradas, un manual de gestos, una serie de tácticas aprendidas en cursos o libros. Se equivocan. La negociación es un estado mental, una fortaleza interior que no se tambalea ante la presión, una seguridad que no se derrumba ante un no repetido 100 veces, una visión que no se apaga aunque todos alrededor digan que es imposible. Cuando Abraham Lincoln entraba en debates políticos, sabía que antes de convencer al público debía convencerse a sí mismo de que su voz representaba algo más grande que sus intereses personales. Cuando Henry Ford fue ridiculizado por banqueros que lo consideraban un soñador ingenuo, sabía que no estaba luchando contra los números, estaba luchando contra las dudas internas que podían envenenar su fe. Cuando Walt Disney fue rechazado una y otra vez, el enemigo más peligroso no eran los inversionistas, sino la voz interna que le decía: tal vez deberías rendirte. Y sin embargo, no se rindió, porque había conquistado su mente antes de conquistar a los demás. La mente es un espejo, y ese espejo refleja todo lo que llevas al encuentro con otra persona. Si dudas, la duda se filtra en tu mirada. Si temes, el miedo vibra en tu voz. Si titubeas, la inseguridad se proyecta en tu lenguaje corporal. Puedes aprender 1000 técnicas de negociación, pero si tu mente no es firme, si tu convicción no es total, cada palabra que pronuncies llevará el sabor amargo de la indecisión. Por eso, el primer terreno que debes dominar no es la mesa de negociación, es tu propio interior. Debes entrenar tu mente como un guerrero entrena su espada. La claridad mental no aparece por accidente, se construye. Se forja con disciplina diaria, con lecturas que expanden la visión, con momentos de silencio donde escuchas tus pensamientos hasta que dejan de controlarte,
con decisiones firmes que refuerzan tu identidad. Piensa en Andrew Carnegie. Hijo de inmigrantes pobres, trabajando desde niño en fábricas oscuras, rodeado de voces que le decían que nunca saldría de allí. ¿Cómo negoció con los magnates de la industria años más tarde? Porque antes había negociado con su propia mente la idea de que la pobreza no era su destino, que el origen no determina el final, que el acero de sus sueños podía ser más fuerte que el hierro de las cadenas sociales. Esa negociación interna fue la base de todo lo que vino después. Dominar la mente significa aprender a distinguir entre pensamientos útiles y pensamientos parásitos. El pensamiento útil te impulsa, te abre caminos, te da herramientas para actuar. El pensamiento parásito te frena, te repite historias viejas, te llena de miedo al fracaso. Y aquí viene la verdad incómoda: la mayoría de las personas negocian más con sus pensamientos parásitos que con el mundo exterior. Se sientan a la mesa con la derrota ya firmada en su cabeza, y entonces buscan culpables afuera cuando el verdadero enemigo estaba adentro. ¿Tienes que entrenarte para convertir cada no puedo en un ¿y si lo intento? Cada es imposible en un aún no lo he logrado. Cada no soy suficiente en un me estoy volviendo más fuerte. Ese cambio interno no es motivación barata, es reprogramación de tu mente para que la batalla deje de ser una carnicería de dudas y se convierta en un terreno fértil de posibilidades. El mundo respeta a los que proyectan certeza. ¿Por qué seguimos recordando las palabras de Churchill en tiempos de guerra? Porque transmitía una convicción tan feroz que, aunque las bombas caían sobre Londres, la gente sentía que la victoria aún era posible. Ese es el mismo principio que rige en toda negociación: si tú no transmites certeza, el otro no arriesgará nada por ti. Ahora bien, no confundas certeza con arrogancia. La arrogancia repele, la certeza atrae. La arrogancia nace del ego, la certeza nace de la visión. La arrogancia busca imponerse, la certeza busca compartir. El arrogante negocia para ganar él solo, el seguro negocia para ganar junto al otro. Esa diferencia es la línea entre un manipulador y un verdadero maestro de la persuasión. La mente, como terreno de batalla, exige disciplina. No basta con leer frases inspiradoras, no basta con escuchar discursos motivacionales. Se trata de construir hábitos mentales que te mantengan firme cuando llegue la tormenta. Un hábito mental puede ser tan simple como formular preguntas poderosas: ¿qué oportunidad se esconde en este rechazo? ¿Qué lección me ofrece esta derrota? ¿Qué nueva estrategia puedo diseñar ahora? Estas preguntas son como escudos que protegen tu claridad frente a las flechas del pesimismo. El emperador romano Marco Aurelio, practicante del estoicismo, escribió en sus meditaciones que el hombre no se perturba por los hechos, sino por las interpretaciones que hace de esos hechos. En la negociación ocurre lo mismo: no es el no del cliente lo que te derrumba, es la interpretación que haces de ese no lo que determina tu próximo movimiento. Si lo interpretas como un rechazo personal, te debilitas. Si lo interpretas como una oportunidad para mejorar tu propuesta, te fortaleces. La mente es un filtro, y el poder está en elegir qué filtro usar. Quien domina la mente, domina la negociación, porque ya no se mueve por impulsos de miedo ni por ansiedades de aprobación, sino por una visión clara, por un propósito que no se doblega. Y cuando llegas a ese estado, cada palabra que pronuncias lleva un peso que no se puede falsificar, un peso que proviene de haber ganado la guerra invisible dentro de ti. Ese es el primer secreto que debes grabar. Antes de negociar con el mundo, negocia con tu mente y asegúrate de salir victorioso. Capítulo 3. La fuerza de la claridad. En el vasto escenario de la vida, donde millones de voces compiten por atención, donde el ruido del mundo parece querer apagar cada chispa de originalidad, la claridad se convierte en un arma más poderosa que cualquier espada y en un tesoro más valioso que cualquier mina de oro, porque mientras la confusión paraliza, la claridad moviliza, mientras la duda oscurece. La claridad ilumina, mientras la indecisión consume oportunidades, la claridad abre caminos que antes parecían inexistentes. Si observamos la historia, descubrimos que los grandes negociadores, los líderes que lograron mover a naciones enteras o a multitudes de inversores, nunca fueron simplemente personas inteligentes o con suerte, fueron hombres y mujeres que poseían una claridad brutal en lo que querían lograr, y esa claridad se reflejaba en cada palabra, en cada gesto, en cada estrategia.
Edison no solo quería mejorar una lámpara, su claridad era crear un mundo donde la oscuridad nocturna ya no dictara el ritmo de la humanidad. Ford no quería fabricar coches, su claridad era democratizar la movilidad, poner ruedas bajo el sueño de cada trabajador. Disney no quería parques de diversiones, su claridad era construir un universo donde la imaginación se convirtiera en experiencia tangible. Mandela no quería negociar concesiones mínimas, su claridad era liberar una nación de las cadenas del odio racial. Esa claridad era tan poderosa que los obstáculos, aunque enormes, se volvían secundarios. La claridad en la negociación es como un faro en medio de la tormenta. Imagina a un capitán navegando en mar abierto, rodeado de olas furiosas y cielos oscuros. Sin un faro, la desesperación lo devora, los marineros pierden la moral y la tripulación se hunde en el caos. Pero si aparece una luz, aunque distante, aunque pequeña, esa sola claridad basta para que todos recobren fuerza y orienten el timón hacia el puerto. Así funciona la claridad en toda negociación, es la luz que guía al otro hacia tu visión, es la energía que transforma dudas en confianza, es la brújula que hace que incluso los escépticos se alineen con tu causa. Pero hay que entender algo esencial, la claridad no es simplemente saber qué quieres, porque todos dicen querer éxito, dinero, reconocimiento, libertad. La claridad verdadera no es un deseo vago, es una visión definida, concreta, detallada, que no deja espacio para ambigüedades. No es lo mismo decir quiero cerrar este trato que decir quiero cerrar este trato porque representa un paso estratégico hacia un futuro donde nuestra empresa transformará la industria. El primero es un deseo aislado, el segundo es claridad enraizada en visión. En cada mesa de negociación hay dos tipos de personas, las que improvisan, dejándose arrastrar por los argumentos del otro, y las que llegan con una claridad tan firme que todo lo que ocurre es simplemente parte de un guión que ya tenían en su mente. ¿Quién crees que suele ganar? El que improvisa puede tener momentos brillantes, pero su falta de claridad lo traiciona tarde o temprano. El que posee visión clara no se pierde, porque cada pregunta, cada objeción, cada no del interlocutor ya estaba anticipado en su mapa mental, y él ya sabía cómo conducir la conversación hacia su puerto final. La claridad es magnética. Piensa en Steve Jobs presentando el primer iPhone en 2007. No estaba simplemente mostrando un teléfono. Estaba declarando, hoy cambiamos la forma en que el ser humano se conecta con el mundo. Esa frase, esa visión, tenía tanta claridad que millones de personas que jamás habían tocado un smartphone sintieron en lo profundo que ese futuro era inevitable, y de repente, lo imposible se convirtió en norma. Ese es el poder de la claridad en acción, no se limita a convencer, arrastra, no se limita a argumentar, conquista. En cambio, la falta de claridad es un veneno silencioso. ¿Cuántos emprendedores han perdido inversionistas porque no pudieron explicar en 3 frases qué hacía su proyecto? ¿Cuántos líderes han perdido equipos porque no pudieron articular con precisión hacia dónde iban? ¿Cuántos individuos, incluso en su vida personal, pierden confianza de los demás porque hablan en círculos, porque no saben lo que quieren, porque transmiten inseguridad en lugar de certeza? En la negociación, la confusión es debilidad, y cada momento de ambigüedad le da al otro la oportunidad de tomar control. ¿Cómo se construye la claridad? No es un regalo divino, es un proceso. Se construye primero preguntándote, ¿qué quiero realmente? No lo que quiero superficialmente, sino lo que quiero en esencia. Luego, preguntándote, ¿por qué lo quiero? Porque sin un por qué poderoso, tu claridad se disuelve en el primer obstáculo. Y después, preguntándote, ¿qué estoy dispuesto a dar, qué estoy dispuesto a ceder, qué estoy dispuesto a sacrificar? Porque la claridad no es rigidez, es visión consciente acompañada de estrategia flexible. La claridad también requiere autoconocimiento. No puedes negociar bien si no sabes cuál es tu valor real, si no entiendes cuáles son tus fortalezas y cuáles tus debilidades. Andrew Carnegie sabía que no era un experto en finanzas, por eso rodeó su claridad de visionario con banqueros y contadores que ejecutaran la parte técnica. Ford sabía que no era un ingeniero brillante, pero su claridad estaba en el concepto de producción en cadena, y se rodeó de mentes capaces de traducir su visión a acero y tornillos. Disney sabía que no era un administrador,
pero su claridad era tan magnética que consiguió atraer a personas que sí sabían cómo sostener el castillo económico mientras él construía castillos de fantasía. En la negociación, la claridad también significa saber que no quieres, que no aceptarás, dónde está tu límite. Porque quien negocia sin límites claros es como un barco sin ancla, condenado a ser arrastrado por cualquier corriente. La claridad te da la capacidad de decir no con firmeza, no desde el miedo, sino desde el respeto a tu propia visión. Y aquí hay un secreto: los demás respetan más a quien sabe decir no que a quien dice sí a todo, porque el que dice sí a todo transmite debilidad, mientras que el que dice no transmite seguridad. La claridad es también comunicación. No basta con tener una visión clara en tu mente, tienes que saber transmitirla de manera que otros la entiendan, la sientan, la deseen. Un líder sin capacidad de comunicar su claridad es como un faro apagado, existe, pero no ilumina a nadie. Y la claridad comunicada con pasión se convierte en contagio. Las personas siguen a quienes les muestran el camino, no a quienes los confunden con rodeos. La claridad no significa rigidez absoluta, al contrario, permite adaptabilidad. El gran general Sun Tzu, en El arte de la guerra, escribió que el agua adopta la forma del recipiente que la contiene, y así debe ser la estrategia. La claridad te dice hacia dónde vas, pero la adaptabilidad te permite cambiar de camino si es necesario. Sin claridad, la adaptación se convierte en caos. Con claridad, la adaptación se convierte en estrategia. En toda negociación, lo que más busca el otro lado, aunque no lo confiese, es claridad. Buscan saber si pueden confiar en ti, si sabes lo que estás haciendo, si tu visión es sólida. El dinero, los contratos, las alianzas, todo fluye hacia aquellos que transmiten certeza. Y esa certeza nace de la claridad. Capítulo 4. El poder de la visión. Si la claridad es la brújula que orienta tus pasos, la visión es el horizonte que da sentido a cada movimiento. No es simplemente una meta escrita en papel, no es una lista de objetivos que cambian con las estaciones de la vida, la visión es la llama que permanece encendida incluso cuando los vientos de la adversidad parecen soplar con más fuerza que nunca, es la fuerza magnética que no solo dirige tus decisiones, sino que atrae a otros hacia tu causa. Es el fuego que convierte a un hombre ordinario en un líder, a un empresario en un pionero, a un soñador en un arquitecto del futuro. La historia de la humanidad está marcada por visionarios que supieron ver lo que otros no podían ni imaginar. Ellos no se limitaron a observar el presente, lo atravesaron con los ojos del alma y descubrieron futuros posibles donde los demás solo veían imposibilidad. Thomas Edison, con miles de fracasos acumulados en su laboratorio, no estaba simplemente experimentando con electricidad. Veía ciudades enteras iluminadas, veía noches convertidas en días, veía a la humanidad liberada de la esclavitud de la oscuridad. Henry Ford, cuando todos los expertos decían que los automóviles eran lujos exclusivos para aristócratas, veía carreteras llenas de trabajadores conduciendo hacia sus fábricas, veía familias enteras viajando libres, veía un país interconectado por motores en movimiento. Walt Disney, en un mundo que aún sufría las heridas de la Gran Depresión, veía un reino de fantasía donde los niños y los adultos pudieran olvidar sus penas y reencontrarse con la magia de la esperanza. Ellos no tenían solamente claridad, tenían visión, y esa visión los hizo imparables. La visión en la negociación es el terreno más alto desde el cual puedes operar. Porque mientras la mayoría de personas se concentra en lo inmediato, cerrar un contrato, ganar una discusión, obtener un beneficio rápido, el visionario negocia desde una perspectiva más amplia, ve más allá del momento, entiende que cada trato no es un final, sino una pieza dentro de una historia mayor. Y ese entendimiento le da un poder que desconcierta a los demás, porque sus movimientos no responden únicamente a la presión del presente, sino al magnetismo del futuro que ya ha contemplado. Un negociador sin visión es como un viajero que camina sin mapa, puede avanzar, pero nunca sabrá hacia dónde va ni si realmente llegará a algún lugar valioso. En cambio, un negociador con visión es como un arquitecto que ya ha diseñado la catedral antes de poner la primera piedra. Cada conversación, cada estrategia, cada decisión está guiada por la imagen nítida de lo que ya ha construido en su mente. Piensa en Abraham Lincoln durante la Guerra Civil. Podría haberse limitado a negociar acuerdos temporales para mantener la unión por conveniencia política,
pero su visión no era salvar un país dividido a medias, su visión era forjar una nación libre de la esclavitud, una nación que renaciera bajo un principio moral más alto. Esa visión lo guió en cada palabra, en cada discurso, en cada negociación con sus opositores. Y aunque le costó una guerra sangrienta y finalmente la vida, esa visión cambió el curso de la historia para siempre. La visión es contagiosa. Cuando un ser humano expresa su visión con verdadera convicción, despierta algo en los demás que va más allá de la lógica. Porque los seres humanos no seguimos planes, seguimos imágenes, seguimos futuros que sentimos posibles, seguimos la fuerza de un horizonte que nos inspira. Por eso Martin Luther King no se paró frente a miles de personas a decir, tengo un plan. Él dijo, tengo un sueño. Y ese sueño, esa visión, se convirtió en la chispa que movilizó corazones, que despertó conciencias, que transformó una lucha política en un movimiento imparable. En el arte de la negociación, la visión es tu arma más poderosa, porque cuando logras que el otro vea lo que tú ves, cuando logras que imagine ese futuro contigo, ya no se trata de convencer, se trata de compartir. Ya no es tu sueño contra su resistencia, es un sueño común que los une. Y en ese momento, la negociación deja de ser un enfrentamiento para convertirse en una alianza. Pero aquí está la verdad, la mayoría de las personas negocian desde la carencia, no desde la visión. Negocian porque necesitan dinero, porque quieren cerrar un contrato, porque buscan sobrevivir. Y ese aire de necesidad, esa falta de visión más allá del instante, se percibe, y los demás lo huelen como los lobos huelen la sangre. En cambio, el visionario negocia desde la abundancia, porque sabe que cada trato es un paso más hacia algo más grande, porque no está desesperado por la ganancia inmediata, sino enfocado en la construcción de su obra maestra. Esa seguridad, esa calma, esa perspectiva amplia, es lo que transmite confianza y termina atrayendo a quienes lo escuchan. El poder de la visión no significa que debas ser un soñador ingenuo. La visión sin acción es fantasía. Pero la acción sin visión es agotamiento. La verdadera fuerza nace cuando la visión guía la acción, cuando el futuro que contemplas se convierte en el motor que te hace soportar los rechazos, que te da paciencia en las negociaciones difíciles, que te mantiene firme cuando todos alrededor se rinden. Mira a Nelson Mandela. 27 años en prisión. 27 años de humillaciones, de soledad, de silencio. Cualquier otro hombre se habría quebrado, se habría convertido en un prisionero resentido, dispuesto a negociar desde el odio. Pero Mandela tenía una visión más grande que su propio dolor, la reconciliación de un país entero. Esa visión fue su alimento en la cárcel, y cuando finalmente salió y se sentó a negociar, no negoció venganza, negoció unidad. Esa visión lo convirtió en un gigante, porque mientras otros solo veían el presente de sufrimiento, él ya habitaba el futuro de libertad. La visión es también el filtro que selecciona tus alianzas. Cuando tienes claro hacia dónde vas, es fácil distinguir quién puede acompañarte y quién solo representa un peso muerto en el viaje. Muchos fracasan en la negociación porque aceptan tratos que no encajan con su visión, compromisos que parecen ganancias inmediatas, pero que a largo plazo los desvían de su propósito. El poder de la visión te da la fuerza para decir, este trato no me sirve, porque no me acerca a mi futuro. Y esa firmeza es lo que, paradójicamente, hace que los demás te respeten más. Construir una visión no es un acto improvisado. Se construye con introspección, con imaginación, con valentía para mirar más allá de lo evidente. Se construye leyendo la historia de los grandes, observando cómo cada uno de ellos vivió más en el mañana que en el presente. Se construye rodeándote de personas que también ven más allá, porque la visión se fortalece en comunidad. Se construye escribiendo, dibujando, planificando, repitiendo en tu mente una y otra vez la imagen de lo que aún no existe, hasta que se convierte en más real que el presente mismo. La visión es lo que convierte a un negociador en líder. Porque cualquiera puede cerrar un trato, pero solo el que tiene visión puede abrir un camino. Cualquiera puede obtener una ganancia inmediata, pero solo el visionario puede crear un legado. Capítulo 5. La disciplina como fundamento de todo. Si la visión es el faro que ilumina tu horizonte y la claridad es la brújula que te guía en el camino, la disciplina es la fuerza que mueve tus pasos día tras día, la energía invisible que convierte lo imaginado en real,
el músculo silencioso que sostiene el peso de tus sueños cuando la emoción se desvanece y la motivación pasajera ya no basta. Porque la verdad es que el éxito, la negociación, la persuasión, no son actos aislados de brillantez, no son chispazos de ingenio en una conversación. No son frases mágicas que abren puertas de manera instantánea, son el resultado acumulado de cientos, miles, millones de pequeños actos disciplinados que construyen una reputación, que forjan una mente resistente, que levantan una vida de influencia paso a paso. La disciplina es el fundamento de todo, porque sin ella, la claridad se convierte en ilusión, la visión se convierte en fantasía, y la acción se convierte en un impulso desordenado que muere en cuanto aparecen las primeras dificultades. Los grandes de la historia, aquellos que recordamos como maestros de la negociación y arquitectos del futuro, no eran hombres y mujeres que dependían únicamente de la inspiración, sino que eran escultores de sí mismos, dispuestos a repetir, a perfeccionar, a levantarse cada día con la determinación de avanzar aunque el cansancio los devorara, aunque las puertas se cerraran, aunque el mundo entero los llamara locos. Piensa en Thomas Edison, experimentando una y otra vez en su taller, enfrentándose a miles de fracasos antes de lograr que una bombilla permaneciera encendida. ¿Crees que su éxito se debió al azar, a la suerte, a una inspiración repentina? No. Fue disciplina. La disciplina de levantarse cada día, ajustar, probar, registrar, aprender, volver a empezar. La disciplina de aceptar la frustración como parte del proceso y no como un final. La disciplina de mantenerse firme ante las burlas de quienes lo llamaban un soñador inútil. Esa disciplina fue la que negoció con la realidad hasta arrancarle el secreto de la electricidad domesticada. Henry Ford no habría transformado la industria del automóvil si no hubiera tenido la disciplina de diseñar, mejorar, repetir y sobre todo organizar. Porque la producción en cadena no fue una ocurrencia brillante en un día de suerte, fue la disciplina de observar, de analizar cada movimiento humano en las fábricas, de simplificar, de ajustar, de insistir hasta que cada pieza encajara en un sistema que parecía imposible. Su disciplina fue lo que convirtió a un carro inalcanzable en una herramienta para millones. Walt Disney no habría conquistado el mundo de la imaginación si no hubiera tenido la disciplina de insistir después de cientos de rechazos, de continuar trabajando de sol a sol cuando nadie confiaba en él, de perfeccionar cada detalle de sus animaciones, de repetir dibujos hasta la extenuación para dar vida a un ratón que se convertiría en el icono global de la fantasía. La visión de Disney era mágica, sí, pero la disciplina era la maquinaria invisible que hacía que esa magia se materializara. Y si miramos más allá de los negocios, vemos lo mismo en la política, en la filosofía, en la vida misma. Abraham Lincoln no fue simplemente un orador brillante, fue un hombre disciplinado que estudiaba obsesivamente, que leía de noche a la luz de una vela cuando no tenía otra opción, que perfeccionaba cada discurso, cada argumento, cada línea de su pensamiento hasta que podía enfrentar a los más feroces opositores con la seguridad de un hombre que había trabajado más que nadie. Nelson Mandela no resistió 27 años en prisión únicamente porque tenía esperanza, resistió porque tenía la disciplina mental de levantarse cada día y no ceder a la desesperación, de entrenar su mente en silencio, de fortalecer su espíritu con la constancia de quien sabe que la verdadera libertad empieza dentro de uno mismo. La disciplina es el puente entre la intención y la acción, entre el deseo y el logro, entre la visión y la realidad. Sin disciplina, todo lo demás se derrumba. Y en el arte de la negociación, la disciplina es lo que marca la diferencia entre un aficionado y un maestro. Porque un aficionado improvisa, se deja llevar por las emociones del momento, busca atajos y pierde la paciencia. El maestro, en cambio, llega preparado, ha estudiado al otro, ha anticipado objeciones, ha practicado sus respuestas, ha entrenado su cuerpo y su voz para proyectar seguridad, ha disciplinado su mente para no ceder al impulso de hablar demasiado o de reaccionar con ira. El maestro sabe que la disciplina de la preparación es lo que lo convierte en imbatible cuando llega el momento del enfrentamiento. La disciplina no es glamorosa. Nadie aplaude cuando te levantas antes del amanecer para estudiar, nadie te felicita cuando pasas horas practicando una presentación, nadie te celebra cuando renuncias a placeres inmediatos para mantener tu enfoque en algo más grande. Pero precisamente en ese silencio se forja el verdadero poder. Porque mientras otros buscan el aplauso rápido,
tú estás construyendo un arsenal invisible de habilidades, conocimientos y resistencia que se revelará en el momento clave. En la negociación, la disciplina se manifiesta en múltiples formas: la disciplina de escuchar sin interrumpir, aunque la impaciencia te devore; la disciplina de esperar el momento correcto para hacer tu oferta, aunque el silencio sea incómodo; la disciplina de no aceptar menos de lo que vales, aunque la necesidad te presione; la disciplina de mantenerte sereno cuando el otro intenta provocarte, porque sabes que perder la calma es perder la ventaja. Esa disciplina silenciosa es lo que inspira respeto en el otro, incluso si no lo dice en voz alta. La disciplina también es coherencia. Porque puedes engañar una vez con palabras bonitas, pero si no tienes la disciplina de ser coherente entre lo que dices y lo que haces, la confianza se rompe, y sin confianza no hay negociación que sobreviva. Andrew Carnegie, cuando construyó su imperio del acero, sabía que la disciplina de cumplir lo prometido, de ser consistente en su trato, era lo que atraía a inversionistas y aliados. No era solo su visión de grandeza lo que convencía, era la disciplina de ejecutar una y otra vez lo que decía. El mundo moderno, saturado de distracciones, hace de la disciplina un tesoro aún más raro y por lo tanto más valioso. Mientras millones pierden horas frente a pantallas, atrapados en placeres momentáneos, los disciplinados están construyendo imperios en silencio. Mientras otros se quejan de falta de oportunidades, los disciplinados crean oportunidades a base de constancia. Mientras algunos buscan fórmulas mágicas para convencer, los disciplinados practican, estudian, se preparan y terminan cerrando tratos que parecen imposibles. Y aquí está la verdad más dura: la disciplina no es algo que se obtiene una vez, es una decisión que se renueva cada día. Cada mañana, cuando suena la alarma, negocias contigo mismo: ¿me levanto o me quedo en la cama? Cada vez que enfrentas una tarea difícil, negocias contigo mismo: ¿la enfrento ahora o la postergo? Cada vez que el cansancio aparece, negocias contigo mismo: ¿sigo adelante o me rindo? La disciplina es ganar esas pequeñas negociaciones internas una y otra vez, hasta que tu mente entiende que no eres un esclavo de la pereza ni del miedo, sino un arquitecto de tu destino. Capítulo 6. El arte de la acción decisiva. La disciplina es la base que sostiene tu preparación, la claridad es la brújula que guía tu camino y la visión es el horizonte que da sentido a tus pasos. Pero hay un momento en el que todas esas fuerzas dejan de ser suficientes si no se convierten en acción, porque puedes soñar durante años, puedes planificar durante décadas, puedes visualizar un futuro perfecto en tu mente. Pero si nunca das el paso, si nunca cruzas el umbral de la ejecución, todo se desvanece como humo en el aire, porque las ideas no cambian el mundo, las acciones sí. El arte de la acción decisiva es el momento en el que tu visión deja de ser una imagen privada para convertirse en una fuerza que impacta la realidad, es el instante en el que los pensamientos se transforman en hechos y en el que las palabras dejan de ser promesas para convertirse en huellas sobre el terreno. Y este arte no consiste solamente en moverse, porque cualquiera puede moverse de manera impulsiva, cualquiera puede actuar sin pensar, cualquiera puede reaccionar al azar, pero la acción decisiva no es movimiento ciego, es movimiento con dirección, es un golpe certero, es la espada que se clava en el punto exacto. Es la diferencia entre dispersar tu energía en 1000 intentos y concentrarla en un solo acto que abre todas las puertas. La historia está llena de momentos en los que la acción decisiva cambió el destino de naciones, imperios y civilizaciones. Cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas de México y tomó la decisión de quemar sus naves, estaba enviando un mensaje a sus hombres y al destino mismo: no hay retorno, no hay escape, no hay marcha atrás, solo queda avanzar y conquistar. Esa acción decisiva no solo eliminó la posibilidad de retroceder, también encendió un fuego en la mente de su ejército, porque la certeza de que no existía alternativa los obligó a luchar con una intensidad que jamás habrían tenido si la opción de regresar hubiera estado disponible. Cuando Henry Ford decidió implementar la línea de producción en cadena, no fue un pequeño ajuste en la fabricación, fue una acción decisiva que transformó para siempre la industria, porque redujo el tiempo de ensamblaje de un automóvil de 12 horas a poco más de una. Y con ello destruyó la creencia de que los autos eran lujos de ricos y los convirtió en herramientas accesibles para la clase trabajadora. Esa acción decisiva fue el golpe que rompió el molde del viejo mundo y construyó uno nuevo. Cuando Abraham Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación en 1863,
No fue un gesto político simbólico, fue una acción decisiva que transformó una guerra que hasta entonces era por la unión de un país en una guerra por la libertad de millones de seres humanos. Con esa firma, Lincoln no solo cambió el objetivo de la contienda, también cambió la moral de su nación y envió al mundo el mensaje de que los Estados Unidos no lucharían únicamente por sobrevivir, sino por principios eternos. En cada gran negociación hay un instante en el que la preparación ya no basta, en el que las palabras han sido dichas, en el que las estrategias están claras, y en el que llega el momento de decidir, ahora actúo. Ese momento es crítico, porque es allí donde muchos fallan, donde el miedo paraliza, donde las dudas inventan excusas, donde el perfeccionismo se disfraza de prudencia y la oportunidad se escapa para no volver jamás. El arte de la acción decisiva es el antídoto contra esa parálisis, es la capacidad de reconocer el instante correcto y atravesarlo con todo tu ser. Los japoneses tienen una palabra, kaizen, que significa mejora continua, pero también tienen otra que refleja el espíritu de lo que hablamos, Ikkenisatsu, que viene de las artes marciales y significa un solo golpe, una sola muerte, es decir, la acción decisiva que resuelve el conflicto en un instante. En la negociación no buscas la muerte del otro, pero si buscas el momento de precisión absoluta, el instante en el que haces la pregunta correcta, planteas la oferta precisa, presentas la visión con tanta fuerza que el otro no puede más que aceptar. No se trata de hablar mucho, se trata de actuar en el momento exacto con un movimiento que lo cambia todo. Pero aquí está la paradoja. Para poder tomar acciones decisivas, primero necesitas la paciencia de la disciplina. El general romano Escipión el Africano, que derrotó a Aníbal, no lo venció porque actuara impulsivamente, lo venció porque esperó el momento exacto, preparó sus tropas durante meses, observó las tácticas de su enemigo, y cuando llegó la batalla de Zama, lanzó una acción decisiva que quebró al ejército cartaginés. Paciencia y acción. Preparación y golpe final. Esa es la fórmula de los grandes. La acción decisiva también exige valentía, porque el miedo siempre estará presente. El miedo al rechazo, el miedo a perder, el miedo a equivocarse. Pero la diferencia entre los grandes y los que se quedan en la mediocridad no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Walt Disney actuó a pesar del miedo cuando hipotecó hasta su último centavo para construir Disneylandia, un proyecto que todos decían que era una locura. Andrew Carnegie actuó a pesar del miedo cuando invirtió en nuevas tecnologías de acero que nadie más se atrevía a usar. Nelson Mandela actuó a pesar del miedo cuando, en lugar de tomar el camino de la venganza, extendió la mano de la reconciliación. La acción decisiva siempre está acompañada de miedo, pero el miedo es la señal de que estás frente a algo que vale la pena. La acción decisiva no es solamente hacia afuera, también es hacia adentro. Es la decisión de dejar un hábito destructivo, de cortar relaciones que te debilitan, de decir basta a la mediocridad, de comprometerte de una vez con la excelencia. Muchos esperan que las grandes oportunidades vengan de afuera, pero las acciones decisivas que cambian tu vida suelen ser internas, son esas decisiones radicales que marcan un antes y un después en tu historia personal. Y cuando has tomado acciones decisivas dentro de ti, las acciones hacia afuera se vuelven inevitables. En el terreno de la negociación, el arte de la acción decisiva se resume en no prolongar indefinidamente lo que sabes que debes hacer. Hay un momento en que la indecisión mata más sueños que el rechazo. Los mejores negociadores saben cuándo esperar, pero también saben cuándo golpear la mesa con un aquí está mi propuesta final, saben cuándo mirar a los ojos y callar para que el silencio obligue al otro a responder, saben cuándo extender la mano y cerrar el trato antes de que el momento se enfríe. Esa es la danza invisible de la acción decisiva, esperar lo suficiente, pero nunca demasiado. Recuerda esto, el mundo no se transforma por quienes planean eternamente, sino por quienes actúan en el momento preciso. La visión sin acción es una obra de teatro nunca representada, una sinfonía nunca tocada, un libro nunca escrito. La disciplina prepara el escenario, pero la acción decisiva levanta el telón. Y cuando el telón se levanta, el mundo escucha, observa y responde. Capítulo 7. La gratitud como fuerza oculta de la persuasión. En un mundo donde la negociación parece ser sinónimo de fuerza, de presión, de cálculo frío y de estrategias que rozan la manipulación, existe una fuerza silenciosa, ignorada por muchos, pero infinitamente poderosa,
una energía que no se mide en contratos firmados ni en números de cuenta, pero que define la calidad de las relaciones humanas y la profundidad de las alianzas que se construyen, una fuerza que no se impone, que no intimida, que no grita, pero que transforma al instante la manera en que los demás te perciben, la gratitud. La gratitud no es simplemente un gesto de cortesía, no es decir gracias como una fórmula vacía, no es una formalidad que se intercambia para cumplir con la etiqueta social. La gratitud es un estado de conciencia, una manera de mirar el mundo y de mirar a los demás, un reconocimiento constante de que nada de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hemos logrado, es producto exclusivo de nuestras manos, sino el resultado de una cadena interminable de personas, decisiones, sacrificios y oportunidades que se entrelazan para darnos la posibilidad de existir aquí y ahora. Y en el arte de la negociación, esa conciencia se convierte en un imán invisible, porque mientras la arrogancia repele, la gratitud atrae, mientras la soberbia genera resistencia, la gratitud genera apertura, mientras el ego busca imponerse, la gratitud busca reconocer. Piensa en Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos de la historia, quien en sus últimos años escribió que gran parte de su fortuna debía regresar a la sociedad en forma de bibliotecas, universidades y fundaciones, porque reconocía que su éxito no era solo suyo, sino el resultado de miles de trabajadores que habían entregado su esfuerzo, de mentores que lo habían guiado, de un país que le había abierto las puertas a un inmigrante escocés. Su gratitud no fue simplemente una emoción, fue una acción concreta que transformó ciudades enteras, regalando conocimiento a generaciones que nunca lo habrían tenido. Esa gratitud, aunque se manifestó después de su riqueza, era ya parte de su filosofía de vida, porque entendía que nadie construye un imperio en soledad. Nelson Mandela, al salir de prisión después de 27 años, no llenó su corazón de odio hacia quienes lo habían encarcelado, sino de gratitud hacia la vida por haberlo mantenido con vida, hacia sus compañeros de celda que habían resistido con él, hacia los millones que lo habían apoyado desde afuera. Y esa gratitud fue la que le permitió negociar la paz en lugar de la venganza, construir unidad en lugar de alimentar la división. Su gratitud transformó un posible baño de sangre en una nación reconciliada, porque la gratitud tiene el poder de desarmar incluso al enemigo más endurecido. En la negociación, la gratitud es una fuerza oculta que abre puertas que la lógica nunca podría abrir. Cuando agradeces genuinamente el tiempo de alguien, su esfuerzo, su escucha, incluso cuando aún no has logrado un acuerdo, estás sembrando confianza, porque el ser humano tiene una necesidad profunda de ser reconocido, de saber que su aporte tiene valor. El agradecimiento verdadero no se olvida, permanece en la memoria del otro como un recordatorio silencioso de que contigo no se trata solo de números, sino de dignidad compartida. La gratitud también moldea tu mente como negociador, porque quien es agradecido jamás negocia desde la carencia, negocia desde la abundancia. El ingrato siempre siente que le falta algo, siempre reclama, siempre exige, siempre proyecta vacío, y ese vacío se percibe como desesperación. El agradecido, en cambio, negocia desde la plenitud, porque sabe que ya tiene suficiente, que lo que busca es sumar, que lo que ofrece es valioso. Y cuando negocias desde la abundancia, proyectas seguridad, proyectas calma, proyectas la certeza de que no dependes de ese trato para sobrevivir, sino que lo buscas para crecer. Esa es la postura que inspira confianza en el otro. Mira a Henry Ford. Su gratitud hacia los trabajadores lo llevó a algo que parecía impensable en su tiempo, doblar el salario de sus empleados a $5 por día, un gesto que no solo le ganó la lealtad de miles de hombres, sino que además los convirtió en consumidores de los mismos automóviles que fabricaban. Ese acto de gratitud estratégica transformó su empresa en un imperio imparable, porque entendió que la prosperidad compartida es más poderosa que la prosperidad individual. Walt Disney también entendía el poder de la gratitud. A pesar de haber enfrentado críticas, rechazos y bancarrotas, nunca dejó de agradecer a su equipo de animadores, a quienes llamaba imaginadores, porque reconocía que su visión de mundos mágicos solo podía cobrar vida gracias al talento de otros. Esa gratitud no solo construyó lealtad dentro de su empresa, también creó una cultura que sobrevivió a su muerte y que aún hoy sigue siendo uno de los mayores imperios creativos del planeta. La gratitud no es debilidad, no es sumisión, no es inclinarse ante el otro en un gesto de inferioridad. La gratitud es poder,
porque solo los fuertes agradecen de verdad. El débil cree que todo le es debido, que todo se le debe entregar, que nada merece reconocimiento. El fuerte sabe que todo lo que tiene pudo no haberlo tenido, que cada oportunidad pudo no haberse presentado, que cada aliado pudo haber elegido a otro. Y en esa conciencia, la gratitud se convierte en su escudo contra la arrogancia y en su espada para abrir corazones. En la práctica de la negociación, la gratitud tiene aplicaciones concretas. Es la diferencia entre entrar en una sala pensando, ellos me deben algo, y entrar pensando, estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí. Es la diferencia entre reaccionar con irritación ante una objeción y responder con gratitud diciendo, gracias por señalar esa preocupación, eso me ayuda a entender mejor lo que necesita. Es la diferencia entre cerrar un trato y marcharte, o cerrar un trato y agradecer sinceramente la confianza depositada, dejando una semilla para futuras alianzas. Y lo más sorprendente de la gratitud es que multiplica su poder en el tiempo. Un acto de gratitud hoy puede abrirte puertas dentro de 5, 10 o 20 años, porque las personas no olvidan cómo las hiciste sentir. Un inversionista puede olvidar tus números, pero no olvidará que lo trataste con respeto y agradecimiento. Un socio puede olvidar la cifra exacta de un contrato, pero no olvidará que reconociste su esfuerzo. Un colaborador puede olvidar los detalles de un proyecto, pero no olvidará que lo miraste a los ojos y le dijiste que su trabajo marcaba la diferencia. La gratitud es también una fuente de resiliencia. Porque cuando las cosas no salen como esperabas, cuando un trato se rompe, cuando un proyecto fracasa, la gratitud te recuerda que aún así tienes algo valioso, la experiencia, la lección, el camino recorrido. Y esa gratitud por la lección evita que caigas en la amargura y te permite levantarte más fuerte. Los estoicos lo entendían. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que cada día debía agradecer por tener vida, por tener razón, por tener la oportunidad de actuar con virtud. Esa gratitud lo mantenía firme en medio de guerras, pestes y traiciones, porque comprendía que incluso lo duro era un regalo para templar el carácter. Capítulo 8. La adaptabilidad como arma secreta del líder. La disciplina te sostiene, la acción decisiva te impulsa, la gratitud te conecta, pero en un mundo cambiante, donde lo único constante es el movimiento mismo, hay una virtud que separa a quienes sobreviven de quienes prosperan, a quienes reaccionan de quienes crean, a quienes improvisan con torpeza de quienes se mueven con maestría, y esa virtud es la adaptabilidad. La adaptabilidad no es simplemente flexibilidad superficial ni ceder por conveniencia, es la capacidad profunda de observar la realidad cambiante y transformarte sin perder tu esencia, es la habilidad de rediseñar estrategias sin abandonar tu visión, es el poder de convertir obstáculos en rutas, crisis en oportunidades, rechazos en nuevos caminos. La vida, los negocios, las negociaciones, todo fluye como un río en constante movimiento. Puedes resistirte y quedar atrapado, o puedes aprender a fluir, no como un tronco arrastrado sin dirección, sino como un navegante que entiende las corrientes, que sabe cuándo dejarse llevar y cuándo remar con toda su fuerza. La adaptabilidad no significa pasividad, significa inteligencia dinámica, significa bailar con la realidad en lugar de luchar contra ella. Los grandes de la historia fueron maestros de la adaptabilidad. Thomas Edison, al ser derrotado una y otra vez en sus experimentos, no se lamentaba ni se aferraba a un solo método, cambiaba, ajustaba, reinventaba sus enfoques hasta encontrar la fórmula correcta. Henry Ford, aunque se volvió famoso por su línea de producción, tuvo que adaptarse cuando la competencia apareció con modelos más modernos y diversificados, y aunque su terquedad le costó en algunos momentos, su capacidad de ajustar procesos lo mantuvo como un referente durante décadas. Walt Disney, enfrentado a la quiebra en múltiples ocasiones, se reinventaba constantemente, pasó de pequeños cortometrajes a largometrajes, de la animación a los parques temáticos, de la pantalla a la televisión, porque entendía que el arte de la creatividad no era aferrarse a un solo formato, sino adaptarse a la nueva ola antes de que lo arrastrara. La política también nos ofrece ejemplos de adaptabilidad suprema. Abraham Lincoln gobernaba un país dividido y comprendió que no podía negociar con todos de la misma manera, a unos los convencía con argumentos morales, a otros con razones económicas, a otros con promesas estratégicas. Su grandeza no fue solo mantener firme su visión de unión y libertad,
sino su capacidad de adaptar sus métodos para cada interlocutor sin perder nunca el núcleo de sus principios. Nelson Mandela, al salir de prisión, tenía dos opciones: adaptarse al lenguaje de la venganza, que muchos esperaban de él, o adaptarse al lenguaje de la reconciliación, que casi nadie creía posible. Eligió lo segundo, porque entendía que un líder no puede hablar siempre en el tono que quiere, sino en el tono que la historia necesita. Esa adaptabilidad lo convirtió en símbolo universal de paz. La adaptabilidad es también la esencia de la naturaleza. Charles Darwin, al estudiar la evolución, no afirmó que sobrevivía la especie más fuerte ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Esa misma ley gobierna las negociaciones, los negocios, la vida. No gana siempre el más poderoso, gana el que sabe leer el terreno, interpretar las señales, ajustar sus movimientos con precisión. Imagina una negociación como un combate de ajedrez. El jugador rígido que se aferra a un plan inicial, aunque la realidad del tablero cambie, termina derrotado, porque sus movimientos no responden a lo que ocurre enfrente suyo, sino a lo que había imaginado en su mente. El maestro, en cambio, sabe que cada jugada puede alterar por completo la estrategia y se adapta sin perder la calma, sin perder la dirección. Su visión final permanece, pero su camino se redibuja una y otra vez. Eso es adaptabilidad, firmeza en el propósito, flexibilidad en el método. En los negocios modernos, la adaptabilidad es la diferencia entre empresas que desaparecen y empresas que renacen. Kodak, que dominó la fotografía, se negó a adaptarse al mundo digital y desapareció. Netflix, en cambio, comenzó enviando DVDs por correo, y cuando entendió que el futuro estaba en el streaming, cambió todo su modelo de negocio, arriesgó, se transformó, y hoy es uno de los gigantes del entretenimiento. La adaptabilidad no es opcional, es cuestión de vida o muerte en un entorno que nunca se detiene. En la negociación, adaptarse significa escuchar con tanta atención que puedes ajustar tu propuesta en tiempo real según las verdaderas necesidades del otro. Significa que si alguien rechaza tu visión inicial, no lo tomas como un fracaso, sino como información para replantear tu estrategia. Significa que no te casas con un solo camino, sino que entiendes que todos los caminos pueden conducirte al mismo destino si sabes usarlos. El negociador adaptable nunca se desespera, porque sabe que un no puede convertirse en un sí bajo una nueva luz, y que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay otra puerta si estás dispuesto a verla. La adaptabilidad es también humildad. Porque requiere aceptar que no lo sabes todo, que tu manera de ver el mundo puede no ser la única, que el otro también tiene algo que enseñarte. El arrogante no se adapta porque cree que todo debe girar a su alrededor. El sabio se adapta porque entiende que él mismo debe girar alrededor de la verdad cuando ésta cambia de lugar. Esa humildad no lo debilita, lo fortalece, porque lo hace imposible de quebrar. El agua es el símbolo perfecto de la adaptabilidad. Puede fluir suave y delicada, o puede convertirse en torrente que arrasa todo a su paso. Puede tomar la forma del vaso que la contiene, o puede desgastar lentamente la roca más dura hasta abrir un cañón. El agua nunca pierde su esencia, pero cambia su forma según lo que encuentra. Así debe ser el negociador adaptable, nunca perder su visión, nunca perder su propósito, pero cambiar su forma tantas veces como sea necesario hasta abrir paso hacia su destino. La adaptabilidad también te protege de los golpes de la vida. Porque no importa cuán preparado estés, no importa cuán claro sea tu plan, siempre habrá imprevistos, siempre habrá crisis, siempre habrá circunstancias que no puedes controlar. El rígido se quiebra en esas tormentas. El adaptable se dobla, se mueve, se ajusta, y cuando la tormenta pasa, sigue de pie. Eso es lo que diferencia a los que se quedan en el camino de los que llegan a la cima. Pero atención, la adaptabilidad no es traición a ti mismo, no es cambiar de valores según la conveniencia, no es disfrazarte de lo que el otro quiere escuchar. La verdadera adaptabilidad no toca tu núcleo, toca tus estrategias. Tus principios son inquebrantables, tus métodos son maleables. Mandela no traicionó su visión de libertad al negociar con sus enemigos, Ford no traicionó su propósito al cambiar procesos, Disney no traicionó su esencia al expandirse a nuevos formatos. Todos ellos se mantuvieron firmes en su propósito, pero flexibles en sus caminos. Esa es la maestría. Capítulo 9. La resiliencia como fuerza inquebrantable.
Hay una cualidad que distingue a los grandes negociadores, a los grandes líderes, a los grandes creadores de la historia, una cualidad que no se enseña fácilmente en escuelas, que no se resume en fórmulas, que no aparece en manuales, pero que se revela en los momentos más oscuros de la vida, cuando todo parece derrumbarse, cuando las puertas se cierran una tras otra. Cuando los rechazos se acumulan, cuando los aliados desaparecen, cuando los recursos se agotan, y esa cualidad es la resiliencia. La resiliencia no es solo resistencia pasiva, no es simplemente soportar el golpe y seguir de pie como si nada hubiera ocurrido. La resiliencia es el poder activo de absorber la adversidad, transformarla en energía y regresar más fuerte, más sabio, más decidido, es la capacidad de levantarte no a pesar del dolor, sino gracias a él. En el arte de la negociación, la resiliencia es vital porque los no son inevitables, las derrotas son seguras, los errores son parte del camino. Ningún maestro de la persuasión ha llegado a la cima sin atravesar el valle de la frustración, sin enfrentarse a rechazos que hubieran destruido a cualquiera con menos fortaleza, sin soportar el peso de fracasos que parecían definitivos. Lo que los mantuvo avanzando no fue la ausencia de obstáculos, sino la presencia de resiliencia. Mira la historia de Walt Disney. Antes de convertirse en el emperador de la imaginación, fue despedido de un periódico porque, según su jefe, le faltaba creatividad. Su primer estudio de animación quebró, perdió sus dibujos, perdió a sus socios, perdió dinero. Y sin embargo, su resiliencia lo impulsó a seguir, a reinventarse, a crear personajes que luego se convertirían en símbolos globales. Su éxito no nació de la suerte, nació de una capacidad casi sobrehumana de recibir un golpe tras otro y seguir soñando, seguir trabajando, seguir creyendo. Henry Ford también fue derrotado varias veces antes de triunfar. Sus primeros intentos de crear empresas automotrices fracasaron rotundamente, sus inversores lo abandonaron, sus prototipos se consideraban inviables. Cualquiera otro habría renunciado, habría aceptado la derrota como un destino final, pero Ford era resiliente, y esa resiliencia lo llevó a perfeccionar su visión hasta que finalmente logró no solo fundar la Ford Motor Company, sino redefinir por completo la industria del transporte. La resiliencia es también lo que sostuvo a Abraham Lincoln, quien perdió elecciones, enfrentó fracasos empresariales, sufrió crisis personales y familiares devastadoras, y sin embargo, cada caída era seguida por un nuevo intento, cada derrota era seguida por un nuevo levantamiento. Hasta que finalmente se convirtió en presidente de los Estados Unidos y lideró la nación en su hora más oscura. Sin resiliencia, Lincoln sería solo una nota al pie en la historia de fracasos políticos. Con resiliencia, se convirtió en símbolo de perseverancia y de la capacidad humana de no rendirse jamás. Y si hablamos de resiliencia, ningún ejemplo resuena más que el de Nelson Mandela, que pasó 27 años encarcelado en condiciones inhumanas, privado de libertad, de familia, de comodidad, de reconocimiento, pero no de esperanza. Su resiliencia lo convirtió en una roca indestructible, en un hombre que salió de la cárcel no quebrado, sino fortalecido, no lleno de odio, sino lleno de visión, dispuesto a negociar con sus antiguos enemigos no desde la venganza, sino desde la construcción de un nuevo país. Esa resiliencia no solo cambió su vida, cambió la historia entera de Sudáfrica y lo convirtió en un ícono mundial de resistencia moral. En el terreno de la negociación diaria, la resiliencia es lo que evita que el rechazo te paralice. Porque escuchar no es fácil, pero escucharlo 100 veces, 1000 veces, escuchar que tu idea no sirve, que no tienes lo necesario, que no hay dinero, que no hay interés, escuchar todas esas negativas y seguir de pie, seguir golpeando puertas, seguir ajustando tu mensaje, seguir perfeccionando tu propuesta, eso es resiliencia. La resiliencia no significa ser insensible, no significa que el dolor no te afecte. Significa que el dolor no te define. Significa que tu identidad es más fuerte que las circunstancias. Significa que puedes llorar por una derrota y aún así levantarte al día siguiente para intentarlo de nuevo. Significa que el fracaso no se convierte en tu tumba, sino en tu maestro. En la naturaleza vemos resiliencia por todas partes. Un árbol que se dobla con el viento pero no se quiebra, que incluso después de un incendio renace con brotes nuevos. Un río que encuentra nuevas rutas cuando su cauce es bloqueado. Una semilla que atraviesa la dureza de la tierra hasta romper la superficie y alcanzar la luz.
La resiliencia es la fuerza de la vida misma, y el ser humano, cuando conecta con ella, se vuelve invencible. En los negocios modernos, la resiliencia es la diferencia entre los emprendedores que desaparecen después de un fracaso y aquellos que construyen imperios después de caer una y otra vez. Steve Jobs fue expulsado de la empresa que él mismo fundó, humillado y descartado, pero su resiliencia lo llevó a fundar Next, a invertir en Pixar, a regresar a Apple años después y convertirla en la empresa más valiosa del planeta. Sin resiliencia, su historia habría terminado en 1985. Con resiliencia, se convirtió en leyenda. La resiliencia es también contagiosa. Cuando los demás ven que eres capaz de mantenerte firme, que no te quiebras bajo la presión, que no pierdes la fe cuando todo parece perdido, se inspiran en ti, confían en ti, siguen tu liderazgo. El resiliente no solo se levanta a sí mismo, levanta a los demás. Por eso, en una mesa de negociación, el resiliente proyecta fuerza incluso en el fracaso, porque transmite el mensaje silencioso de que, aunque hoy no se cierre el trato, él volverá mañana, y pasado mañana, y el día siguiente, hasta que lo logre. Esa tenacidad infunde respeto incluso en los opositores más duros. La resiliencia se entrena, como un músculo. No nace de la comodidad, nace de la dificultad. Cada rechazo que soportas, cada fracaso que superas, cada caída de la que te levantas, fortalece tu resiliencia. La clave está en no rendirse. La resiliencia se construye en esos momentos en que todo en ti grita que es hora de parar, y tú eliges seguir. Se construye en esos días grises en los que no hay aplausos ni resultados inmediatos, pero aún así trabajas. Se construye en la perseverancia silenciosa de quien se niega a aceptar que el presente define su futuro. En la negociación, la resiliencia se manifiesta en la capacidad de no mostrar desesperación, de no perder la calma bajo presión, de no aceptar condiciones injustas solo por cansancio, de resistir el juego psicológico del otro hasta que finalmente la balanza se inclina a tu favor. El resiliente entiende que la victoria no siempre es inmediata, que a veces la verdadera negociación dura semanas, meses o incluso años, y que solo quienes aguantan el proceso terminan llevándose la victoria. Y aquí está el secreto más poderoso: la resiliencia transforma el fracaso en recurso. Cada error se convierte en lección, cada caída en entrenamiento, cada no en un recordatorio de que el siguiente intento puede ser diferente. La resiliencia no niega la realidad dura, la usa. Y esa capacidad convierte al resiliente en indestructible, porque nada lo derrota definitivamente. Capítulo 10. El poder del aprendizaje constante. Si la resiliencia es la fuerza que te permite levantarte después de cada caída, el aprendizaje constante es lo que garantiza que no te levantes para repetir los mismos errores una y otra vez, porque no basta con resistir, no basta con persistir, no basta con soportar el peso de los golpes del destino, es necesario convertir cada experiencia, cada derrota, cada triunfo y cada fracaso en conocimiento, en lección, en sabiduría aplicada. El aprendizaje constante no es una fase, no es un lujo reservado a los estudiantes jóvenes ni una etapa que termina al salir de la universidad, es un estado de vida, es la actitud permanente de quien entiende que nunca lo sabe todo, que siempre hay más por descubrir, que siempre hay más por perfeccionar, que la maestría no es un punto de llegada sino un viaje interminable. En el arte de la negociación, el aprendizaje constante es lo que separa a los amateurs de los maestros, porque el amateur cree que con un par de técnicas y un puñado de frases ensayadas ya puede convencer a cualquiera, mientras que el maestro estudia cada encuentro, analiza cada conversación, examina cada reacción, se pregunta siempre qué pudo haber hecho mejor, cómo pudo haber escuchado más, cómo pudo haber ajustado su tono, cómo pudo haber detectado señales ocultas. El maestro nunca se conforma, porque sabe que la persuasión es un océano infinito y él apenas navega la superficie. Los grandes de la historia fueron, antes que líderes, eternos aprendices. Abraham Lincoln, hijo de campesinos pobres, no tuvo acceso a escuelas prestigiosas ni a maestros privados, aprendió a leer solo, devoró cada libro que caía en sus manos, estudiaba por las noches a la luz de una vela, copiaba discursos, analizaba leyes, se convertía poco a poco en un hombre culto sin más recurso que su hambre de aprendizaje. Ese aprendizaje constante lo convirtió en el orador que pudo unir a una nación dividida, en el estratega que pudo negociar con enemigos internos y externos,
en el presidente que pasó de ser un desconocido a símbolo eterno. Thomas Edison, a quien muchos llaman el genio de Menlo Park, no era un genio natural en el sentido romántico de la palabra, era un aprendiz incansable, un hombre que pasaba días y noches en su laboratorio, anotando cada resultado, estudiando cada error, aprendiendo de cada fracaso. Su frase más famosa, "No fracasé 1000 veces, descubrí 1000 maneras que no funcionaban", no es un cliché motivacional, es la descripción exacta de un hombre que entendía que cada intento era una clase, cada error un maestro, cada obstáculo una biblioteca. Walt Disney tampoco nació con la fórmula de la magia. Fue rechazado una y otra vez, tuvo que aprender de sus fracasos financieros, de sus errores creativos, de sus malas decisiones empresariales. Cada caída lo obligó a aprender una nueva lección, cómo estructurar contratos, cómo proteger sus personajes, cómo administrar recursos, cómo liderar equipos creativos. Y ese aprendizaje constante fue el que le permitió no solo sobrevivir, sino crecer hasta construir el imperio del entretenimiento más grande del mundo. Henry Ford también entendió que el aprendizaje constante era vital. Antes de dominar la producción en cadena, experimentó durante años, observó procesos industriales en otros sectores, estudió cada movimiento humano, cada herramienta, cada tornillo. Su éxito no vino de una chispa mágica, sino de años de aprendizaje aplicado a un solo propósito. La resiliencia sin aprendizaje es obstinación estéril. El aprendizaje sin resiliencia es teoría sin práctica. Pero juntos se convierten en un poder imparable. Caes, aprendes, te levantas más fuerte, fracasas, aprendes, avanzas con más precisión, pierdes, aprendes, vuelves con una estrategia mejor. Este ciclo, repetido cientos de veces, es lo que forma a los verdaderos maestros de la vida. El aprendizaje constante también exige humildad. Porque solo quien acepta que no lo sabe todo puede abrirse a nuevas lecciones. El arrogante cree que ya llegó, que ya entendió, que no necesita más. Y es ahí cuando comienza su decadencia. Las empresas mueren, los líderes caen, los imperios se desmoronan no cuando pierden poder, sino cuando pierden la capacidad de aprender. Kodak dejó de aprender y el mundo digital la sepultó. Blockbuster dejó de aprender y el streaming la aniquiló. En cambio, empresas como Amazon o Netflix sobrevivieron y prosperaron porque aprendieron, se adaptaron y transformaron su modelo en función de nuevas lecciones. En la negociación, el aprendizaje constante significa estudiar no solo tu propio discurso, sino también el lenguaje corporal del otro, sus pausas, sus silencios, sus microexpresiones, significa aprender de la psicología humana, de la historia, de la cultura, porque cada persona que se sienta frente a ti es un universo único y no puedes abordarlo con fórmulas rígidas. El aprendizaje constante te da flexibilidad, te da repertorio, te da la capacidad de cambiar de estrategia en segundos porque ya has estudiado múltiples caminos. El aprendizaje constante también significa aprender de los demás, incluso de los que consideras rivales. Andrew Carnegie, aunque era un magnate implacable, tenía la costumbre de observar a sus competidores y aprender de sus fortalezas. No los despreciaba, los estudiaba. Sabía que cada enemigo era un maestro disfrazado, que cada rival podía mostrarle algo que él aún no había descubierto. Esa actitud lo llevó a construir una fortuna inimaginable. El aprendizaje constante no se limita a lo técnico. Es también emocional, espiritual, humano. Es aprender a manejar tus emociones bajo presión, a controlar tu ego cuando ganas, a no perder la calma cuando pierdes. Es aprender a escuchar más de lo que hablas, a leer entre líneas, a captar lo que no se dice. Esa forma de aprendizaje es más sutil, pero en la negociación es la más poderosa, porque los tratos rara vez se deciden por argumentos lógicos, casi siempre se deciden por emociones invisibles. Y aquí está una verdad crucial, el aprendizaje constante convierte el tiempo en tu aliado. Porque cada día, cada conversación, cada fracaso, cada victoria, se convierten en nuevas lecciones que acumulas como un arsenal invisible. Mientras otros se estancan, tú creces. Mientras otros repiten los mismos errores, tú evolucionas. Mientras otros se quedan atrapados en lo que creen que saben, tú expandes tu mente hacia lo que aún no conoces. El filósofo griego Sócrates lo expresó en su célebre frase, «Solo sé que no sé nada». Esa humildad radical fue la base de su grandeza,
Porque al aceptar su ignorancia, se convirtió en eterno aprendiz, en un buscador incansable de sabiduría. Esa misma actitud es la que debes cultivar si quieres dominar el arte de la negociación. Nunca creas que lo sabes todo, nunca pienses que ya has visto todo, nunca te cierres a nuevas lecciones. El aprendizaje constante también te protege del estancamiento. Porque el éxito es peligroso, te puede hacer creer que ya no necesitas aprender, que ya llegaste, que ya lo lograste. Pero el éxito de hoy es la trampa del mañana si dejas de aprender. Los grandes líderes entienden que cada éxito es solo el inicio de una nueva lección, que cada victoria abre la puerta a nuevos desafíos que requieren nuevas habilidades. Capítulo 11. La influencia de la confianza. En toda negociación, en todo encuentro humano, en todo intercambio de ideas, hay una moneda más valiosa que el dinero, más poderosa que la lógica, más determinante que los argumentos: la confianza. La confianza es la fuerza invisible que sostiene las relaciones, el puente que conecta dos mentes, el hilo que une dos visiones. Sin confianza no hay acuerdo que dure, no hay alianza que prospere, no hay trato que sobreviva al tiempo. La confianza es el cimiento sobre el cual se edifica todo, y su influencia es tan profunda que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que está gobernando nuestras decisiones, pero siempre está allí, como la corriente subterránea que mueve el río visible de nuestras acciones. Un negociador puede tener datos impecables, presentaciones brillantes, estrategias elaboradas, pero si no inspira confianza, está perdido. Y al contrario, un negociador puede no tener la mejor oferta, puede incluso proponer algo arriesgado, pero si genera confianza genuina, esa confianza lo sostiene, lo respalda, lo eleva, lo convierte en alguien con quien vale la pena arriesgar. Porque los seres humanos no deciden solo por números, deciden por emociones, y la emoción más poderosa en cualquier acuerdo es la sensación de poder confiar. Mira la historia de Henry Ford. Cuando empezó a ofrecer sus automóviles, no solo vendía una máquina, vendía confianza. La confianza de que ese vehículo funcionaría, de que sería accesible, de que representaba un futuro de libertad. Y esa confianza fue lo que lo convirtió en pionero. Walt Disney, al pedir financiamiento para su parque de diversiones, no ofrecía simplemente planos arquitectónicos, ofrecía la confianza de que él, un hombre aparentemente loco, cumpliría con lo prometido y levantaría un mundo donde los sueños se harían realidad. Esa confianza lo sostuvo incluso cuando las cifras no parecían cuadrar. En la política, la confianza ha sido siempre el arma secreta de los grandes líderes. Abraham Lincoln no convencía solo con sus discursos, convencía porque la gente confiaba en que sus palabras no eran promesas vacías, sino compromisos sinceros. La confianza lo hizo capaz de mantener unida a una nación en guerra. Nelson Mandela no habría podido negociar la reconciliación de un país dividido si la gente no hubiera confiado en que su intención era genuina, en que su corazón no buscaba venganza sino unidad. Esa confianza lo convirtió en una figura indestructible, más allá de los intereses y las dudas. La confianza se construye con coherencia. No basta con palabras bonitas, no basta con sonrisas amables, no basta con discursos bien estructurados. La confianza nace cuando lo que dices y lo que haces son lo mismo, cuando tu comportamiento confirma tu mensaje, cuando tu historia valida tu promesa. Andrew Carnegie inspiraba confianza porque cumplía, porque cuando prometía resultados, los entregaba, porque cuando pedía apoyo, lo respaldaba con hechos. Esa coherencia, repetida una y otra vez, se convirtió en una reputación que le abrió todas las puertas. En el terreno de la negociación, la confianza se alimenta de pequeños detalles: mirar a los ojos sin titubeos, escuchar más de lo que hablas, respetar la palabra del otro, ser puntual, ser consistente, ser honesto incluso cuando la verdad no te favorece. Porque la confianza no se gana con un gesto grandioso, se gana con la suma de actos pequeños que, al repetirse, generan una impresión imborrable. El ser humano tiene un instinto afinado para detectar falsedad, para percibir incoherencias, para oler la manipulación. Y en un mundo saturado de máscaras, la autenticidad se convierte en el arma más poderosa de todas. Pero hay algo aún más profundo: la confianza no es solo lo que el otro siente por ti, es lo que tú sientes por ti mismo. Un hombre que no confía en sí mismo nunca podrá inspirar confianza en otros.
Si dudas de tu valor, si desconfías de tus capacidades, si te traicionas en silencio, esa inseguridad se proyecta en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada. En cambio, cuando confías en ti mismo, cuando sabes que tu intención es limpia, que tu visión es verdadera, que tu esfuerzo es sólido, esa confianza interna se irradia, se transmite sin que tengas que decirlo. Mira a Steve Jobs presentando el primer iPhone. La tecnología era revolucionaria, sí, pero lo que convenció al mundo no fueron solo las características técnicas, fue la confianza absoluta que él transmitía en cada palabra, en cada gesto, en cada pausa. Esa confianza era contagiosa, y millones de personas que jamás habían visto ese producto decidieron creer que ese era el futuro. La confianza, sin embargo, no se construye de un día para otro. Es un proceso lento, como construir una catedral piedra por piedra. Requiere paciencia, constancia, disciplina. Pero hay algo que debemos recordar: mientras que construir confianza toma tiempo, destruirla puede tomar un instante. Una mentira, una traición, una incoherencia puede borrar años de construcción. Por eso, la confianza es el capital más valioso y también el más frágil. Un buen negociador lo sabe y lo cuida con celo, porque entiende que cada palabra es un ladrillo que puede sostener o derrumbar su reputación. La confianza también genera influencia. Porque cuando alguien confía en ti, abre su mente y su corazón a tu propuesta. Cuando alguien confía en ti, baja sus defensas, suspende su escepticismo, se permite imaginar el futuro que le presentas. La confianza no obliga, la confianza invita. No presiona, seduce. No impone, inspira. Esa es la influencia verdadera, la que no necesita gritos ni amenazas, porque se sostiene en la fe mutua. En la negociación, la confianza se convierte en ventaja estratégica. Porque mientras otros se desgastan tratando de imponer condiciones, tú puedes lograr más con un gesto de sinceridad. Mientras otros generan resistencia con presión, tú generas apertura con credibilidad. Mientras otros cierran acuerdos frágiles que se rompen al primer conflicto, tú construyes alianzas sólidas que perduran en el tiempo. La confianza, además, tiene un efecto multiplicador. Una persona que confía en ti no solo cierra un trato contigo, te recomienda, te defiende, te abre puertas con otros, multiplica tu influencia más allá de lo que podrías lograr solo. Esa es la verdadera magia: cada acto de confianza se convierte en una red de oportunidades. Y aquí está la verdad que muchos olvidan: la confianza no se pide, se gana. No puedes exigir que confíen en ti, no puedes comprar confianza, no puedes decretarla. La confianza es el resultado inevitable de tu carácter, de tu coherencia, de tu conducta. Es lo que los demás sienten al observarte una y otra vez siendo consistente, íntegro y verdadero. Capítulo 12. El legado del maestro de la persuasión. La historia recordará a muchos por sus batallas, a otros por sus descubrimientos, a algunos por sus conquistas, pero los más grandes, los que dejaron huella en cada rincón de la humanidad, fueron aquellos que entendieron el arte supremo de persuadir, de negociar, de transformar la resistencia en cooperación, de convertir voluntades dispersas en fuerzas unidas, de inspirar confianza en medio de la duda, de sembrar esperanza en medio de la oscuridad. El verdadero legado del maestro de la persuasión no está en los contratos que firmó ni en las riquezas que acumuló, está en las vidas que tocó, en los caminos que abrió, en los sueños que despertó, en la manera en que usó la palabra, la mirada, el gesto y la acción para cambiar destinos. Ser maestro de la persuasión no es manipular, no es engañar, no es aprovecharse del otro. Ser maestro de la persuasión es elevar, es construir, es revelar en el otro su mejor versión, es llevarlo de la duda a la confianza, de la confusión a la claridad, de la apatía a la acción. Y esa capacidad no nace de fórmulas, nace de un carácter forjado con disciplina, de una mente entrenada en resiliencia, de un corazón lleno de gratitud, de una visión que trasciende lo inmediato y apunta hacia la eternidad. Cuando miramos la historia vemos que todo lo que hoy disfrutamos nació de actos de persuasión. La abolición de la esclavitud fue el resultado de líderes que persuadieron a millones de que la libertad era un derecho inalienable. La democracia, en sus diferentes formas, nació de hombres y mujeres que persuadieron a pueblos enteros de que podían gobernarse a sí mismos.
Los avances tecnológicos que transformaron nuestra forma de vivir fueron posibles porque alguien persuadió a otros de creer en una idea que parecía imposible. Cada puente, cada ciudad, cada empresa, cada nación, es producto de la persuasión. Y ahora, cuando tú te sientes frente a alguien a negociar, aunque sea un contrato pequeño, aunque sea una conversación íntima, aunque sea un acuerdo cotidiano, estás participando en esa misma cadena eterna que ha movido al mundo. Tus palabras no son solo tuyas, son herederas de siglos de historia, son el eco de Lincoln buscando unidad, de Mandela buscando reconciliación, de Disney buscando esperanza, de Ford buscando libertad, de Edison buscando luz. Cada vez que persuades, te unes a esa tradición inmortal de creadores de futuro. El legado del maestro de la persuasión es comprender que su poder no termina en él mismo, que su influencia se extiende mucho más allá de lo que imagina. Cuando convences a alguien de creer en ti, no solo cierras un trato, abres la posibilidad de que esa persona convenza a otros, y esos a otros, y así sucesivamente, creando una ola expansiva que trasciende generaciones. La palabra que siembras hoy puede ser el árbol que dará sombra dentro de 100 años. La idea que defiendes hoy puede ser el puente que alguien más cruzará dentro de décadas. El contrato que cierras hoy puede ser el inicio de un legado que llevará tu nombre mucho después de que tu voz se haya apagado. Por eso, el maestro de la persuasión nunca se conforma con ganar. Ganar es lo mínimo. Lo que busca es trascender. No se trata solo de obtener lo que quiere, sino de crear futuros en los que todos puedan prosperar. No se trata de imponerse, sino de liderar. No se trata de acumular victorias efímeras, sino de construir victorias que resistan el tiempo. El legado del maestro de la persuasión está hecho de confianza, porque cuando muera el dinero y desaparezcan los contratos, lo que quedará será la palabra empeñada y cumplida. Está hecho de gratitud, porque cuando los aplausos se apaguen, lo que permanecerá será la memoria de quienes fueron reconocidos y valorados. Está hecho de resiliencia, porque cuando los demás recuerden cómo resististe en la tormenta, encontrarán inspiración para resistir en las suyas. Está hecho de visión, porque cuando tu cuerpo ya no esté, la visión que compartiste seguirá guiando a otros. Recuerda esto, un maestro de la persuasión no trabaja solo para sí mismo, trabaja para la posteridad. Cada acto, cada negociación, cada trato cerrado o perdido, es parte de una obra mayor que lo trasciende. Su legado no se mide en lo que acumuló, sino en lo que dejó sembrado en la conciencia de quienes lo rodearon. Mira a Andrew Carnegie, más allá de su riqueza, lo que lo inmortalizó fueron las bibliotecas que construyó, los libros que miles de jóvenes leyeron gracias a su visión. Mira a Walt Disney, más allá de sus éxitos financieros, lo que lo inmortalizó fueron los mundos de fantasía que siguen inspirando a niños y adultos. Mira a Mandela, más allá de su presidencia, lo que lo inmortalizó fue la reconciliación que logró en un país herido. Mira a Lincoln, más allá de su cargo, lo que lo inmortalizó fue la unión de una nación y la libertad de millones. Ninguno de ellos vivió para siempre, pero todos dejaron un legado que vive en nosotros hoy. Ese es el destino del maestro de la persuasión, entender que cada palabra, cada gesto, cada acción, tiene el poder de trascender. Y vivir cada negociación no como un intercambio más, sino como una oportunidad para dejar huella, para construir confianza, para sembrar gratitud, para inspirar visión, para forjar un mundo más grande que uno mismo. Y tú, que escuchas estas palabras, debes comprender que no estás aquí solo para sobrevivir, ni para cerrar tratos vacíos, ni para acumular victorias que el tiempo borrará. Estás aquí para construir un legado. Estás aquí para negociar no solo con personas, sino con la historia. Estás aquí para persuadir no solo en contratos, sino en corazones. Estás aquí para influir no solo en tu presente, sino en el futuro. El legado del maestro de la persuasión es eterno, porque vive en la mente de los que convenció, en las acciones de los que inspiró, en los sueños de los que despertó. Y ese legado, si lo eliges, también puede ser el tuyo. Levántate, habla, actúa, persuade, negocia, inspira. No dejes que tu vida pase como un susurro en el viento. Haz que resuene como un trueno que despierte generaciones. Ese es tu deber, ese es tu destino, ese es el arte de la persuasión llevado a su máxima expresión, dejar un legado que nunca muera.